Primera parte. El desarrollo del líder. Capítulo 1. ¿Por qué debo crecer como líder? Cuanto más alto el liderazgo, mayor la efectividad. Suelo iniciar mis conferencias sobre liderazgo explicando lo que yo llamo la ley del tope, porque esta ley ayuda a las personas a entender el valor del liderazgo. Si usted puede interpretar esta ley, verá el increíble impacto del liderazgo sobre todos los aspectos de la vida. La ley dice, la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de efectividad de una persona. Cuanto más baja sea la capacidad de una persona para dirigir, más bajo será el límite sobre su potencial. Cuanto más alto es el liderazgo, mayor es la efectividad. Permítame hacerle una narración que ilustra la ley del tope. En 1930, dos jóvenes hermanos llamados Dick y Maurice se trasladaron de New Hampshire a California en busca del sueño americano. Acababan de salir del bachillerato y veían pocas oportunidades en su medio. Así que marcharon directamente a Hollywood, donde finalmente hallaron trabajo en un estudio cinematográfico. Después de un tiempo, su espíritu empresarial y el interés en la industria del entretenimiento los impulsaron a abrir un teatro en Glendale, un pueblo unos 8 kilómetros al nordeste de Hollywood. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron hacer rentable el negocio y buscaron una mejor oportunidad. Una nueva oportunidad. En 1937, los hermanos abrieron un pequeño restaurante en Pasadena, situado exactamente al este de Glendale, donde se servía la comida en el propio automóvil. A medida que en los años 30 la gente en el sur de California dependía más del automóvil, los restaurantes de este tipo se expandieron por todas partes. Los clientes entraban con sus vehículos a un parque de estacionamiento que rodeaba un pequeño restaurante, pedían lo que deseaban a un camarero y recibían la comida en bandejas directamente en sus automóviles. La comida se servía en vajilla de loza con vasos de cristal y cubiertos de metal. El pequeño restaurante de Dick y Maurice fue un gran éxito y en 1940 trasladaron su negocio a San Bernardino, una próspera ciudad de trabajadores 80 kilómetros al este de Los Ángeles. En 1948, su intuición les indicó que los tiempos estaban cambiando, de modo que modificaron su negocio de restaurante, eliminaron el servicio de comida a los autos y comenzaron a servir solo a los clientes que entraban. Redujeron el menú y se concentraron en la venta de hamburguesas. Eliminaron los platos de loza, los vasos de cristal y los cubiertos de metal y utilizaron en su lugar productos de papel. Redujeron sus costos y bajaron los precios que cobraban a sus clientes. A mediados de la década de los 50, los ingresos anuales alcanzaron los $350,000 y para ese entonces Dick y Maurice se repartían ya ganancias netas cerca de $100,000 cada año. ¿Quiénes eran estos hermanos? Al frente de su pequeño restaurante colgaba un letrero en luz neón que decía simplemente McDonald's, Hamburgers. Dick y Maurice McDonald se habían ganado el premio gordo americano y el resto, como se dice, es historia. ¿Verdad? Pues no es verdad. Los McDonald nunca pasaron de ahí porque su débil liderazgo colocó un tope sobre su capacidad para triunfar. La historia detrás de la historia. Es cierto que los hermanos McDonald estaban bien financieramente. Su empresa de restaurante era una de las más rentables del país y su ingenio consistía en el servicio al cliente y en la organización de la cocina, que condujo a un nuevo sistema de servicio de comida y bebida. En efecto, su talento era tan bien conocido en los círculos de servicio de comida que muchas personas de todo el país deseaban aprender más sobre sus métodos. Llegó un momento en que recibían como 300 llamadas y cartas todos los meses, lo que los llevó a la idea de comercializar el concepto McDonald's. La idea de conceder franquicias de restaurantes había venido dando vueltas por varias décadas. Para los hermanos McDonald parecía un modo de hacer dinero sin tener que abrir otro restaurante. En 1952 trataron de hacerlo, pero su esfuerzo culminó en un fracaso. La razón era simple: carecían del liderazgo necesario para hacerlo realidad. Los hermanos se asocian con un líder. En 1954 los hermanos dieron con un hombre llamado Ray Kroc, quien era un líder. Kroc había manejado una pequeña compañía fundada por él que vendía máquinas de hacer batidos de leche. Los McDonald eran uno de sus mejores clientes y tan pronto como visitó el restaurante tuvo una visión respecto a su potencial. Pronto logró un convenio con Dick y Maurice y en 1955 estableció el McDonald System Inc., más tarde llamado McDonald Corporation. Kroc inmediatamente compró los derechos de una franquicia de forma que pudiera utilizarla como modelo y prototipo para vender otras franquicias. Luego comenzó a organizar un equipo y creó una organización para hacer de McDonald's una entidad nacional. En los primeros años, Kroc hizo grandes sacrificios.
Aunque ya pasaba los 50 años, trabajaba largas horas, exactamente igual que cuando comenzó a trabajar en los negocios 30 años atrás. Eliminó muchas cosas triviales, inclusive su membresía en el Country Club. Durante sus primeros 8 años con McDonald's no cobró salario alguno. Pedía préstamos personales del banco y contra su seguro de vida para ayudar a cubrir los sueldos de unos cuantos líderes clave que deseaba tener en su equipo. Su sacrificio y su liderazgo dieron resultado. En 1961 compró de los hermanos en $2,5 millones los derechos exclusivos de McDonald's y procedió a convertirlo en una institución americana y una entidad global. El tope en la vida y liderazgo de Ray Kroc estaba obviamente mucho más alto que la de sus predecesores. Capítulo 2. ¿Cómo puedo crecer como líder? El liderazgo se desarrolla día por día, no en un solo día. Aunque es cierto que algunas personas nacen con más dotes naturales que otras, la capacidad de dirigir es realmente un conjunto de habilidades y casi todas pueden aprenderse y mejorarse. Pero el proceso no ocurre de un día para otro. El liderazgo es complicado. Tiene muchas facetas: respeto, experiencia, fuerza emocional, destreza, disciplina, visión, ímpetu, sentido de oportunidad. Y la lista continúa. Como puede usted ver, muchos factores que entran en juego en el liderazgo son intangibles. Es por eso que los líderes necesitan mucha maduración para ser efectivos. Fue cuando me acercaba a los 50 que verdaderamente comencé a entender con claridad los muchos aspectos del liderazgo. Las 4 fases de crecimiento del liderazgo. Ya sea que usted tenga o no una gran habilidad natural para el liderazgo, su desarrollo y progreso probablemente ocurrirá de acuerdo con las siguientes 4 fases. Fase 1. Yo no sé lo que no sé. La mayoría de las personas dejan de reconocer el valor del liderazgo. Creen que el liderazgo es solo para unos pocos, las personas al principio de la escalera corporativa. No tienen idea de las oportunidades que desaprovechan cuando no aprenden a dirigir. Este punto pude entenderlo cuando el presidente de una universidad me comentó que solo unos pocos estudiantes se enlistaron para un curso sobre liderazgo ofrecido por la escuela. ¿Por qué? Porque solo unos cuantos se consideraban a sí mismos como líderes. Si hubieran sabido que el liderazgo es influencia y que en el curso de cada día la mayoría de los individuos tratan usualmente de influir, cuando menos sobre otras 4 personas, quizás se les habría despertado el deseo de aprender más sobre el tema. Es una lástima porque mientras una persona no sepa que no sabe, no crece. Fase 2. Yo sé que no sé. Por lo general, en algún momento de nuestra vida estamos situados en una posición de liderazgo solo para mirar a nuestro alrededor y descubrir que nadie nos sigue. Es entonces que comprendemos que necesitamos aprender cómo dirigir. Y por supuesto, allí es cuando es posible que el proceso tenga su comienzo. El primer ministro inglés, Benjamin Disraeli, comentaba sabiamente: estar consciente de que se ignoran los datos es un gran paso hacia el conocimiento. Los líderes exitosos siempre están aprendiendo. El proceso de aprendizaje es progresivo. Es el resultado de la autodisciplina y la perseverancia. Eso me sucedió cuando ocupé mi primera posición de liderazgo en 1969. Yo había capitaneado equipos deportivos toda mi vida y había sido presidente de la organización estudiantil en la universidad, de modo que ya me creía un líder. Pero cuando traté de dirigir a las personas en el mundo real, me encontré con una amarga verdad. Ello me movió a comenzar a reunir información y a aprender de ella. También se me ocurrió otra idea. Escribí a los 10 máximos líderes en mi campo y les ofrecí $100 por media hora de su tiempo, de modo que pudiera hacerles preguntas. Eso era una gran cantidad de dinero para mí en 1969. Durante los años que siguieron, mi esposa Margaret y yo planeamos ir de vacaciones a los lugares cercanos a donde esas personas vivían. Si un gran líder en Cleveland decía sí a mi solicitud, aquel año nos íbamos de vacaciones a Cleveland, de forma que pudiera reunirme con él. Y mi idea realmente dio resultado. Aquellos hombres compartieron su sabiduría conmigo y aprendí cómo no pude haberlo hecho de otro modo. Fase 3. Yo crezco y sé. Y se sabe que sé. Cuando uno reconoce su falta de capacidad y comienza a practicar cada día la disciplina de crecimiento personal en el liderazgo, comienzan a suceder cosas emocionantes. Comience a desarrollar su liderazgo hoy y algún día experimentará los efectos de la ley del proceso. Fase 4. Sigo adelante sencillamente por lo que sé. Uno puede ser bastante efectivo como líder cuando está en la fase 3, pero tiene que pensar cada paso que da.
Sin embargo, cuando llega la fase 4, su capacidad para ser líder se vuelve casi automática, y es entonces cuando la recompensa se vuelve inmensa. Sin embargo, la única manera de llegar allá es obedecer la ley del proceso y pagar el precio. La lucha por abrirse camino. Hay un viejo adagio que dice, los campeones no se hacen campeones en el cuadrilátero, allí solo obtienen el reconocimiento. Es cierto, si usted quiere ver dónde se desarrolla a alguien como campeón, fíjese en su rutina diaria. El ex campeón de peso completo Joe Frazier expresó, se puede trazar un plan de pelea o un plan de vida, pero cuando comienza la acción, uno depende de sus reflejos. Allí es donde se manifiesta lo que ha hecho. Si hace trampas cuando aún está oscura la mañana, se le descubrirá bajo el brillo de la luz. Roosevelt comenzó despacio. De todos los líderes que esta nación ha tenido, Roosevelt fue uno de los más fuertes, tanto física como mentalmente. Pero no fue así en sus comienzos. El presidente vaquero norteamericano nació en Manhattan, en el seno de una prominente y rica familia. Cuando niño era débil y muy enfermizo. Padecía de un asma que lo debilitaba, era de muy poca vista y extremadamente delgado. Sus padres no estaban seguros de que podría sobrevivir. A los 12 años, el padre del joven Roosevelt le dijo, tú tienes la mente, pero no tienes el cuerpo, y sin la ayuda del cuerpo la mente no puede ir tan lejos como debería. Tienes que construir el cuerpo. Y así lo hizo. Theodore Roosevelt comenzó a dedicar tiempo cada día a construir su cuerpo, así como su mente, y eso lo hizo por el resto de su vida. Levantaba pesas, daba caminatas, esquiaba, cazaba, remaba, montaba a caballo y boxeaba. Para la época en que Roosevelt se graduó en Harvard, ya se hallaba listo para abordar el mundo de la política. No hubo éxito de la mañana a la noche. Roosevelt no llegó tampoco a ser un gran líder de un día para otro. Su camino hacia la presidencia fue de un lento y continuo crecimiento. Mientras servía en varios puestos, desde comisionado de policía en la ciudad de Nueva York hasta presidente de los Estados Unidos, se mantuvo aprendiendo y creciendo. Se superó y con el tiempo llegó a ser un líder fuerte. Si usted desea ser un líder, la buena noticia es que puede lograrlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero este no se logra de un día para otro. Exige perseverancia y usted no puede ignorar absolutamente la ley del proceso. El liderazgo no se desarrolla en un día. Toma toda la vida.